Hola de nuevo a todos. Estamos aquí en otro podcast semanal de los que hacemos en Pitwalkers. Y bueno, os vamos a comunicar antes de todo que vamos a hacer un pequeño cambio de formato que esperemos que os guste más. Vamos a tener unos episodios más pequeños y nos vais a ver más a lo largo de la semana. Así que esperemos que os guste esta nueva manera de hacerlo. Y bueno, como viene siendo habitual, está Pablo conmigo. Hola, ¿qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Todo perfecto. Y vamos a hablar un poco de la pasada carrera de Mónaco, que ha dado mucho de qué hablar, la carrera, y habrá muchas cosas que comentar. Así que bueno, Mónaco, el circuito aburrido para muchos por antonomasia, porque no hay adelantamientos. ¿Qué te pareció, Pablo? Así en rasgos generales. Podría haber sido un carrerón y se quedó a medias. Yo creo que eso es lo que puede definir el fin de semana. Podría haber sido una carrera espectacular, en agua, con coches complicados. Mónaco es el circuito más técnico del mundial y sobre todo con estos coches que son más torpes requiere un sobreesfuerzo al piloto y se quedó en una simple carrera en agua sencilla y pasó a seco y se quedó en una carrera sin más. Yo creo que pudo ser una carrera, o sea, mejor dicho, pudo ser un carrerón y se quedó en una carrera. Sí. Pero todo probablemente fuera por esa salida abortada, que hemos recibido un poco ya más informaciones de qué pasó, porque casi nadie lo entendíamos. Yo creo que todos estábamos esperando, oye, pues no llueve tanto, ¿por qué no se lanza la carrera? Y bueno, digamos que en estos días que han pasado desde el Gran Premio se ha comentado por parte de la FIA que es que tuvieron un problema por la tormenta en el suministro eléctrico y los semáforos, todo lo que venía siendo pantallas dentro del trazado, no funcionaban bien. Entonces decidieron abortar la salida y por eso tardaron más tiempo. Sí, pero yo creo que para resumir un poco todo esto, Mm, eh, creo que hay cosas que se pueden hacer mejor y se pueden corregir. mm, Ha habido muchísimo tiempo de espera, hubo mucho tiempo de espera, cuando todos estaban con las carpas en el pit lane, sí. hubo 15, 20 minutos que no cayó ni una sola gota de agua, nadie iba con un paraguas Mm. y y qué casualidad que cuando tienen que salir a pista, salen y se vuelve a poner a llover otra vez. Y insistimos con el cartelito de los 10 minutos y yo creo que nuestros espectadores sabrán de lo que estoy hablando, ¿no? El cartelito, el famoso cartelito de los 10 minutos. Pero yo puedo entender que haya un problema en el suministro eléctrico y se tenga que solucionar. Vale, puedo entender. Pero yo creo que, resumiendo todo esto, la organización del Gran Premio fue pésima. Tanto por la retransmisión como por la gestión. Sí. Simplemente es eso, lo que he comentado antes. Podía haber sido un carrerón y ha sido una carrera sin más. Sí, yo noté un poco eso de, de un poco de esa parte de que se podría haber empezado antes, de que no se empezó, pues bueno, si tenías el problema del suministro, oye, a lo mejor por temas de seguridad, por lo de, al final tienen un montón de pantallas, por ejemplo, que usan muchas veces, la bandera azul, para mí me parece muy útil que en la bandera azul haya pantallas que indican al número en concreto, es decir, al piloto, que eres tú el doblado. Eso me parece muy útil, pero yo no sé hasta qué punto era tan preocupante desde el punto de vista que te podía afectar a la seguridad. Si vas a hacer una salida lanzada, hazla igualmente. No sé si se entiende lo que quiero decir. Es decir, si tienes el problema, pues hazla lanzada. Nos quejaremos, sí, Sí. pero lo explicas y al menos empieza. Que es cierto que probablemente cuando cayó el momento de chaparrón de ese 5 minutos que parecía que era el diluvio, pues paras la carrera. Pues bueno, pues se para. Pero si hubiera empezado a las 3 habríamos tenido probablemente 15 minutos de, de carrera. Emocionantes, lo que no se vio. Sí. Y el problema es que hay una cosa que me da mucha rabia, y es que no se deja competir. Por el simple hecho de que llueva, para la Federación Internacional de Automovilismo no se compite, simplemente porque llueva. Y lo hemos visto en muchos grandes premios. Por Yo, ser Monte Carlo, si llueve, se debe de competir, por mucho que llueva. Es mi opinión. Yo a puedo entender que
hubo un momento de la carrera que yo sí que hubiera sacado bandera roja porque caían ríos. Entonces lo entiendo. Pero antes se debería de haber hecho una salida en seco. Y no entiendo tampoco por qué se retrasó tanto durante el fin de semana, porque en todas las categorías había un problema y la carrera era a una hora en concreto y siempre había 10 segundos, perdón, 10 minutos de retraso. Si hubiera sido una salida en parado justo antes de que cayera el chaparrón, hubiera sido una carrera de locos. Porque algunos se la jugarían al neumático intermedio, a lo mejor otros hubieran puesto el neumático de agua, algunos se lo hubieran jugado y se hubieran quedado con el slick. Y Es, hubiera sido una carrera totalmente loca. es que al inicio de la carrera, por lo menos los 4 primeros iban a salir con slicks. O sea que Exactamente. probablemente habríamos visto que habrían dado 4 o 5 vueltas, como muchísimo, habrían tenido que entrar corriendo a poner intermedios e incluso en algún momento determinado, cuando empezó a caer ya la tromba de agua, perdón, lluvia extrema. Así que habría estado interesante. O algunos habrían apostado por lluvia extrema directamente, dependiendo de la información del radar que tuvieran. Pero yo creo que estratégicamente habría sido interesante. Pero bueno, pasó eso y bueno, pues la carrera empezó bajo esa salida lanzada, bajo el coche de seguridad. ¿Y eso qué implicaba? Que todos tenían que salir con neumáticos de lluvia extrema. Y aquí Así para es. mí vino pues la parte más emocionante de la carrera, para qué engañarnos, ¿no? Sí, yo creo que dentro de lo que cabe puede ser lo más interesante, ¿no? Mm. Esta, vamos a decir, salida lanzada detrás de un safety car que, bueno, no puedo compartir esta opinión. Yo creo que se debe de competir y se debe hacer una salida en parado, por lo menos, es lo que yo pienso. Pero sí que es cierto que fue el momento de más tensión de la carrera porque es la zona, es el momento donde la pista está más delicada y donde puede haber muchos más errores, pasadas de pista, eh, en general donde puede haber más batalla y donde podemos estar más igualados entre todos, ¿no? Porque cuando hay lluvia la pista normalmente se equilibra para todos los coches en este aspecto. Y Mónaco yo creo que es el circuito que determina el nivel, el nivel del piloto. Mm. Eh, a esto me refiero, por ejemplo, a Latifi y a Stroll, que tuvieron se salieron de pista hasta con el safety car, ¿no? Y luego ves, por ejemplo, el fin de semana de Fernando, que fue impecable, excepto ese pequeño toque que tuvo en la clasificación, fue un fin de semana sin ningún tipo de error. Hamilton tampoco tuvo errores y siempre pasa lo mismo, ¿no? Y reivindico, los mejores pilotos en Mónaco se demuestran Sí, dónde están, en qué posiciones les toca. Y sí. ves a Fernando, ves a Hamilton, bueno, ves a los cuatro de cabeza con los mejores coches, pero por ejemplo, vimos a un Russell, vimos a un Norris muy arriba. Mm. Y esto determina las circunstancias de la pista y sobre todo también de las condiciones climatológicas. Si juntas Mónaco y lluvia, tienes un carrerón asegurado. Pero, lamentablemente, por este tipo de decisiones no se pudo albergar un gran premio de Mónaco como Dios manda. Es lo que pienso y lo que se podía haber corregido. Pero aún así, este fue el momento crucial de la carrera. Y sobre todo cuando pasamos a neumáticos intermedios, que más adelante comentaremos Sí. sobre eso. Yo comentar también, aparte de que al salir con neumáticos de lluvia extrema, no se nos permitió que viéramos a lo mejor lo que hizo Gasly, que Gasly duró poco con neumáticos de lluvia extrema y apostó claramente desde el comienzo por neumáticos intermedios. No sé si la pista estaba para neumáticos intermedios en la primera y en la segunda vuelta, pero habría sido interesante ver, pues eso, alguien que se lo hubiera jugado y de repente hubieran visto en la vuelta 2 que los neumáticos intermedios funcionaban. ¿Y qué El habría problema... pasado? Dime, dime. No, no, que qué habría pasado a lo mejor en estrategia de los que iban por delante con lluvia extrema, apostando por el intermedio y decidiendo salir a tope. Pues habría Es lo sido que quería, interesante. es lo que quería comentar. El problema de Mónaco es que ninguno de los de cabeza se la va a jugar. Si alguien de los de cabeza se la juega, o te puede salir o muy mal o te puede salir perfecto. Claro, el problema es que arriba no se la van a jugar. No son, vamos a decir, no son caros, no son tontos. Se la Efectivamente. juegan con los de atrás. A ver qué hace en este caso Gasly, que Mm. para mí personalmente chapó porque se la jugó y en cierta parte le salió bien. Sí, A lo mejor quizás un poco precipitado en ese aspecto, pero yo creo que le salió genial la jugada. sí, sí, sí. Sobre todo en Mónaco, cuando estás tan atrás, lo que tienes que hacer es jugártela. Y para mí, una
una estrategia, un pensamiento muy correcto por parte de Gasly. Sí, yo también opino lo mismo que tú. Él se la jugó y al final los demás se beneficiaron de su información. Pero fíjate, hablando un poco de esa estrategia, nadie se atrevió, lo que tú comentabas, porque los de delante tenían mucho más que perder que ganar, hasta que de repente alguien sí se la jugó, que en este caso fue, bueno, en este caso fue Red Bull, cuando ya hubo también por detrás varios pilotos que pararon y les dejaron la ventana abierta. Pero fue Red Bull precisamente el que decidió, viendo esta situación, como muchos podréis ver, que es los dos Ferrari delante, gestionando la carrera, una pista mucho más seca, perfecta para intermedios, pues, oye, vamos a intentar generar un ataque a Ferrari. Y eso fue lo que intentaron. Les salió muy bien. Yo creo que un titular que puede definir la carrera de Ferrari es que la tiró a la basura. Porque considero que si realmente Red Bull hace un ataque con sus dos coches, lo mínimo que tienes que hacer es copiarte, porque estás delante y lo mínimo que tienes que hacer es protegerte. Pues Ferrari no hizo eso. Pero, pero, tenemos que reconocer que el fin de semana de Carlos ha sido increíble, en el sentido de su confianza consigo mismo y de decir al equipo, no quiero parar, porque la pista todavía no está para intermedios y lo mejor es pasar al neumático de seco. Y tiene toda la razón del mundo porque acertó en la estrategia. Luego pasó lo que pasó. Pero Carlos en este tipo de situaciones recalca mucho la diferencia entre equipos e incluso de los pilotos. Pero aún así Red Bull fue quien, vamos a decir, quien movió las cartas en este aspecto. Y es lo que he dicho antes. Mm. Hay que jugársela. Y Red Bull se la jugó. Y le salió en cierta parte bien, por parte de Checo, pero con Verstappen sí que es cierto que le salió el tiro por la culata y se quedó Carlos en segunda posición. Bueno, yo no creo que les saliera mal. Es decir, bueno, que le saliera bien a Red Bull y le saliera mal a Ferrari. O sea, considero efectivamente que lo hacen mal Ferrari, pero no sé, o sea, realmente creo que lo hicieron mal desde otro punto de vista. Es decir, ¿por qué llaman a Leclerc tarde? Eso es lo que hacen mal, no que le llamen. Y sobre todo, si Carlos te está diciendo lo de los neumáticos de seco, al final en una carrera de lluvia te tienes que fiar de tu piloto. ¿Por qué no le preguntas a Leclerc, oye, ¿crees que puedes aguantar y pasar directamente a seco? Dime sí o no. ¿O Claro, cómo ves tú la pista? ¿Crees que en 3 vueltas esto va a ser de seco? Sí. Pues aguantas. Y si pierdes, o sea, y si pierdes mucho tiempo, pues vale. Pero después es que, si tú veías, los coches con neumáticos de lluvia extrema eran, o sea, se defendían igual, o sea, o mejor perdón, igual o mejor se defendían muy bien comparado con los ataques que les lanzaban gente con mejores neumáticos. Entonces, la posición, si en pista la tenías, podías sacarle mucho partido. hubo pilotos que con los neumáticos de lluvia extrema sacaron un rendimiento espectacular. Entre uno de ellos fue Fernando. Él fue el que mejor gestionó los neumáticos de lluvia y fue el que estuvo más tiempo con este tipo de compuesto. Sí, Lo que tú comentabas de Ferrari, a la hora de llamar a Leclerc en boxes, sí, ahí es donde realmente siempre están los fallos. Y ahí es donde fue el momento de no me deberías de haber llamado. Con Carlos tuvieron esa confianza, porque Carlos te transmite esto, y Leclerc en este caso no. Se copiaron de Carlos, lo llamaron tarde y hubo ahí una mala, vamos a decir, una pequeña, no discusión, sino un malentendido sí. con Charles, y esto fue lo que le perjudicó otra vez. Eh, me río porque analizamos históricamente la trayectoria deportiva de Leclerc en su Gran Premio de casa. No ha acabado ninguna carrera, pero para una que acaba, que tenía la posibilidad de ganar, tampoco ha ganado. Pero es que tampoco ha acabado en el podio. Eh, yo quería comentarte, Jesús, si crees que Charles Leclerc tiene un gran problema en esta pista. No, yo no lo creo. O sea, en este caso fue mala suerte. La carrera se le dio la vuelta, pero en este caso por las decisiones de boxes. Pero yo no creo que tenga un problema. Yo creo que, vale, el año pasado hubiera ganado la carrera si no hubiera sido precisamente también por su equipo. Es decir, realmente yo lo llamaría mala suerte. No de que no es por él mismo, sino
parece que los factores se alinean en su contra, pero también lo creo con Verstappen. Verstappen tuvo varios años en los que no era capaz de... O sea, era el piloto más rápido en pista, en libres, llegaba a la quali, se estampaba. Y le pasó 2 años, 2 años que iba por la pole. Yo recuerdo En, a Ricciardo en 2016 y ojo lo que pasó en 2018 con problemas de la batería claro, y consiguió ganar, claro, por ejemplo. pero claro, ¿quién se estrelló y tuvo que salir desde atrás o porque tuvieron que cambiar partes del coche? El propio Verstappen. El propio Verstappen. Entonces, al final, en este caso, Verstappen era el que se complicó. El año pasado tuvo la suerte de que, evidentemente, Leclerc no siguió, o sea, no participó en la carrera y él solo tuvo que llevar el coche hasta meta. Como si eso fuera fácil, también te digo, entre los muros de Mónaco. Que lo decimos, solo lo tiene que llevar a la meta, como Sí, si pero es eso que fuera. en otro circuito vale, pero como es Mónaco, Sí, hay vamos a decir, un pequeño mimo especial, ¿no? sí, Es lo que comentaba muchas veces en los libres. En Mónaco siempre hay una tradición. En los libres 3 puedes hacer lo que quieras, pero trae el coche, tráelo entero, no, sí. no lo estampes. Pues yo creo que en este tipo de situaciones el líder lo que quiere es una carrera larga, aburrida, un Sí, tostón, e intentar traer el coche ligeramente lo más mínimo dañado posible. efectivamente. Y claro, no le pasó ni a Leclerc y en otros años le pasó a Verstappen. En 2021 sí, le pasó. Es- Y es- Verstappen hizo una carrera normal. Mo- Mona- Simplemente no hizo errores y ya meta. Mónaco también es una carrera no diría que es tan especial desde el punto de vista de es una carrera que te tiene que venir a ti, como pueden ser otras grandes carreras como de la Triple Corona, porque yo creo que, por ejemplo, Le Mans es el 24 horas y la Indy 500 son carreras que te tienen que venir. Es decir, no es tan sencillo como, no, yo iba pilotando, o sea, yo iba tranquilamente yo iba primero y perfecto. No, o sea, efectivamente, pero si tienes un poco de mala suerte te echan. No es tan exagerado como la Indy 500, que puedes ir primero durante 150 vueltas y que después tengas un choque o tengas una sanción, una penalización por un mal la situación y te fastidia totalmente la carrera. Aquí normalmente no es así, no es tan habitual ver que se te fastidie la carrera, pero en este caso, la meteorología y la mala estrategia de Ferrari. El mejor ejemplo de la mala suerte fue Fernando en la Indy 500 del 2017. No sé si Sí, lo recordarás. sí, Estaba perfectamente. liderando, faltaban 20 vueltas y el motor Honda dijo basta. En el tema de resistencia y en este tipo de categorías, importa poco clasificar el sábado. En 2021 tuvimos una de las mayores remontadas de la historia del automovilismo, que fue protagonizada por Dries Van Zoor, Charles Wears y Kevin Van der Leyen en las 24 horas de Spa. Partieron en la posición 72 y acabaron segundos y a falta de 10 minutos podían haber ganado la carrera. Podían haber ganado la carrera en su casa consiguiendo uno de los hitos más importantes del mundo. Ganar en tu casa con un equipo belga, con una alineación, en este caso para el Sprint Cup 100% belga, Ujú. y podían haber conseguido un hito histórico. Entonces, en este tipo de carreras depende mucho la suerte. Sí, Además de tener un buen equipo y un buen coche, sí, en este tipo de carreras el 60% es la suerte sí, de que no te pase nada. efectivamente. Yo con Mónaco veo que también tienes que tener suerte, pero es más fácil conseguir la victoria. Digo más fácil entre comillas, es decir, quitando el riesgo de los muros siempre está ahí, pero bueno, no tienes el riesgo de que te adelanten fácilmente, puedes ir un pelín más lento y nadie te adelanta, es decir, que tienes, como yo digo, determinadas ventajas. Son 20 Eh, pilotos en cierta parte, son menos coches. sí, efectivamente. Mónaco requiere suerte también porque te puede producir muchos inconvenientes, Mm, pero dentro de las posibilidades lo puedes tener bajo control. sí, efectivamente. Pero en este tipo de carreras hay que ir con el pie abajo. Mm, 500 millas de Indianápolis es el 95% de la carrera con el pie abajo. sí. Y bueno, pues entonces, después de un poco, pues, lo que pasó, de que la pista se empezó a secar, pues vimos eso, la estrategia. Red Bull apostó por Checo para lanzar claramente el undercut a Sainz y después a la siguiente vuelta metieron
a Verstappen. La cuestión es que quien, sin embargo, salió a defenderse 2 vueltas después de que de Checo parara fue Leclerc. Y la situación fue la que yo creo que casi nadie se esperaba, y es que Leclerc salió detrás de Checo por bastantes segundos. Es decir, había perdido de manera al menos su posición con Checo, simplemente por el acierto en estrategia bueno, acierto o simplemente el riesgo que tomó Red Bull de decir, oye, de terceros no nos van a quitar, pues vamos a apostar para intentar ser primeros o segundos. Entonces vamos a romper, digamos, la fila, o sea, la doble línea de Ferrari. Y Carlos decidió quedarse, comentándole al equipo lo que tú bien has dicho, de yo me quedo, que esto va a pasar a seco. Y finalmente yo creo que era como le pasó también a Alonso, era la estrategia correcta. Es increíble. O Los sea, dos clavados, eh, calcados. Qué casualidad que sean iguales. hmm, En cuanto a mentalidad, a conducción, qué casualidad que sean los dos iguales. Es tienen increíble. muchas características similares. Al final Carlos siempre ha ido latrado a Fernando, entonces aprender de él seguro que ha aprendido mucho. Y bueno, una vez que ya la pista estaba para seco, porque eso ya empezamos a ver a varios pilotos empezando a parar en duros, entre ellos los pilotos de Williams, que han sido bastante nombrados porque, sobre todo, si no me equivoco, fue Albon quien más entorpeza a Leclerc, aunque yo creo que se escapa y que el ritmo de Albon con duros frente a los intermedios de Leclerc era superior el ritmo de Albon. Entonces, digamos que creo simplemente que Albon tenía más ritmo. Después se fue a visitar a Santa Devota, justo literalmente después de haber hecho el tapón a Leclerc. Paró Leclerc y él se fue a visitar a Santa Devota. Pero más allá de eso, pues eso, pararon a poner seco y esta vez fue el primero en parar a poner seco, fue obviamente Carlos Sainz. Se quitó los neumáticos de lluvia extrema justo cuando le estaba alcanzando en pista Sergio Pérez. Su idea fue defenderse de Sergio Pérez, que venía con intermedio. Pero yo creo que aquí a todos nos sorprendió, aparte de que a Latifi le frenó un poco a Carlos, pero sobre todo el ritmo que se sacó en aquella vuelta, Checo, con unos intermedios. Eso fue increíble. El ritmo de Checo con unos neumáticos intermedios gastados que parecen un semi-slip es una vuelta de analizar. Sí. Es cuestión de mirar los puntos clave porque vueltas en Mónaco así hizo una pasada por la chicane del puerto que fue, perdón, la chicane de la piscina Sí. que no limó. Faltaron milímetros para tocar la valla. Fue espectacular. Sí. Una vuelta de clasificación pura en una carrera que te estaba jugando la victoria. Claro. Y le Y, salió perfecto. claro, y Fue salió increíble. adelante. Pero Sí, sí. no fue el único, porque en la misma vuelta que Carlos paró Leclerc. Y Que el mismo también Leclerc. hubo ahí cierto momento tenso con el equipo porque le dijeron para y de repente le dijeron stay out justo cuando ya había entrado. Es Y que el Leclerc se enfadó, obviamente, porque le habían fastidiado totalmente. Que también creo que si no hubiera parado en ese momento, o sea, habría perdido de manera más clara la tercera posición. Bueno, sí, la tercera posición que era la suya en ese momento, porque Verstappen paró una vuelta también después de que lo hiciera Leclerc, al igual que Checo, y salió justo delante, porque también hizo el, una gran vuelta con intermedio. el problema de Leclerc fue el propio Gran Premio. Si esto se lo llegan a hacer, por ejemplo, en Francia, Ujú. no, en Francia no, porque está al lado de Mónaco y a lo mejor, pues mira, en Hungría, a lo mejor se podría pillar un rebote, pero lo veías, los gestos, la mirada, eh, se quería comer a todo el mundo. Ujú. No se lo podía creer, Sí, porque es que una cosa es en otro gran premio, pero es que Leclerc es monegasco sí, y está en uno de los grandes premios de la Triple Corona y está compitiendo en su casa. eso es. Y él tenía la posibilidad de ganar. Con lo cual, para él, esto no se lo podía creer. Es que le ha pasado tantas veces. Sí. No solamente le ha pasado en Fórmula 1, es que también le pasó en Fórmula 2. Le ha pasado en muchas categorías. Y es que sea repetitivo y repetitivo. Por Es, eso muchos memes y muchas
risas de la maldición de Leclerc. Es que yo creo que hasta el propio Leclerc es consciente de eso, de que no ha sido capaz de acabar ninguna carrera y para una carrera que ha podido acabar, tenía la posibilidad de ganar, de hacer historia y Sí. por un error de Ferrari, que de este tipo de situaciones Ferrari suele tener las papeletas de liarla más en ese aspecto y lo han liado en el gran premio más importante del año, cuando tienes, tienes al piloto que puede ser campeón del mundo en su casa y con el prestigio que tiene este circuito y la has liado. Con lo cual, para mí, Leclerc hizo todo perfecto. Personalmente, la victoria se la quitó Ferrari en ese aspecto. Mm. Lo hizo todo Sí, perfecto. sí, sí, sí. Pero bueno, no podía, no se podía hacer mucho. No, Bueno, es que es así, es que no podían hacer mucho. Y bueno, ya después pasamos a seco, estuvimos unas cuantas vueltas en seco, pero antes de llegar a seco, que fue, digamos, ahora hablaremos un poco más de seco, pero la carrera de seco fue lo que viene siendo Mónaco habitualmente. Hubo el accidente de Mick Schumacher, que eso redujo el tiempo de carrera porque fue necesario sacar la bandera roja por el fuerte accidente que tuvo. Y una vez que sucedió eso, pues fue pues ver un trenecito, para que engañarnos, con teniendo a varios pilotos, pues Checo con problemas de graining, haciendo un tren, pero Carlos no lo podía pasar, Verstappen no podía pasar a Carlos y Verstappen no o sea, y Leclerc tampoco podía pasar a, a Verstappen, así que nos dejaron un tren. Pero sobre todo, tuvimos un momento tenso, que este sí se vio en imágenes, que fue a Ocon defendiendo con neumáticos de lluvia extrema frente a un Hamilton que había puesto intermedios. Y vimos unos encuentros tensos, ¿verdad, Pablo? A ver, yo creo que Ocon aquí sacó el lado francés que tiene y personalmente una acción totalmente innecesaria. Sabiendo que estás en Mónaco, en las circunstancias en las que estás, eh, no te puedes permitir encerrar a un piloto contra el muro y le pegó un cerrojazo que se pueden haber ido los dos contra el muro Sí. y hubiera sido un accidente importante. Esa No fue iban a el... ser Sí, cierto, porque bueno, sí, circuito perdona. que se es largas, pero tú no te puedes permitir el lujo de encerrar a un piloto contra una valla y pegar un cerrojazo como el que le metió. Esa, Entiendo. Claro, sí. dime, dime. No, no, que esa fue la acción que no vimos en directo, porque la hemos visto creo que casi todo el mundo gracias a Twitter o Facebook, que hay muchos vídeos que han llegado a esas plataformas y por eso lo hemos visto, pero que ese momento que fue por el que le sancionaron 5 segundos a Ocon, no lo vimos en otra situación. O sea, lo que nosotros vimos, que es más o menos la imagen que veis aquí, le pega un cerrojazo, pero se lo pega cuando llegan a la curva, que es El- más o el- menos que fue el otro momento tenso, que ese sí se vio en directo. Era claro, simplemente quería hacer ese matiz. Perdona, Pablo, sigue. no te preocupes. El problema que todos tuvimos es que pensábamos que le hubieran metido los 5 segundos de sanción en una acción que no era esa, debido a la nefasta gestión que tuvo la Federación Internacional y la realización de no mostrar nada de la carrera. Sí, Eh, el accidente de Mick Schumacher, que has comentado anteriormente, nos enteramos a lo mejor a la vuelta y media más tarde del accidente. Que sí, por cierto, hemos de reconocer que Mick Schumacher salió bien y no hubo ningún problema, pero el accidente impacta porque esta es la segunda vez en dos, 3 años que vemos un Haas partirse por la mitad. sí. No sé si es un detalle que igual soy el único que se ha fijado, pero el Haas se partió por la mitad. Sí, sí, sí. Es Ojo, que bueno, que si se parte por la mitad, como yo digo, que donde se parte es un punto donde está hecho para que se pueda partir en caso de un impacto fuerte, pero totalmente. impresiona, cuanto menos. Mucho al de Grosjean, precisamente Sí, con el mismo equipo, que incluso podía haber sido una bola de fuego, sí. pero tenemos la suerte de que no pasó. Es cierto que son coches altamente seguros y el caso Grosjean fue un caso entre uno de mil. Mm, Bueno, lo podemos entender. Pero lo que es la realización, volviendo a esto, sí. basta. No nos enteramos de absolutamente nada. Y es lo que tú comentas. Nos tuvimos que enterar por redes sociales y no nos habíamos dado cuenta de que había sido por esta acción, no Mm, por otra cosa aparte. Fue por esta sí. y que obviamente son 5 segundos más que merecidos
Y yo me atrevería a poner incluso más. Porque no puedes estrangular a un piloto provocándole incluso un accidente. No Efectivamente. solamente sino por ti mismo. A mí me recordó un poco a. Creo que fue Schumacher, estoy seguro de que fue. Con Barrichello es el que no estoy seguro de si era él. En Hungría 2000. No recuerdo, 2011, 2012 o 2013, uno de esos años. No, eso de Michael Schumacher es una de las cosas que nunca he entendido en su carrera deportiva, como con lo excelente piloto que ha sido, que cometiera este tipo de acciones. Nunca lo lograré entender. Ese accidente sí que podía haber sido muy grave, porque ahí ibas a 300 kilómetros por hora y Hungaroring tiene la suerte de ser un circuito con escapatorias grandes, pero el problema es que un Fórmula 1, a la que pierde lo que es el eje de la suspensión de los neumáticos, no frena. O el alerón delantero se te mete debajo del coche, no frena. El coche ya, por mucho que tú pises el freno, el coche no va a parar. Sí. Entonces, esto hay que ser conscientes y sobre todo en Mónaco. Mónaco es un circuito complicado. Hubo un accidente de Felipe Massa en el 2013, no sé si lo recordarás, precisamente en este punto, cuando bloqueó las cuatro ruedas al completo, chocó y como el eje de la dirección se le partió, picó de frente en salta de bota. No. Eh, Creo que aquí los comisarios han sido bastante generosos con Ocon. Sí. Insisto, creo que lo justo hubieran sido 10 segundos de sanción y obviamente el enfado monumental de Lewis Hamilton porque tiene toda la razón del mundo y este tipo de acciones no se deben de cometer, sobre todo por pilotos de primer nivel como es Ocon, que en según qué ocasiones a veces pienso que no es piloto de primer nivel por estas acciones, porque esto es una macarrada de Más de una vez ha tenido acciones y sobre todo son famosas cuando estaban en Racing Point. Más de una Sí, vez han tenido ciertas ocasiones ahí, con Checo en este caso, que decías, hubo momentos que ambos, o sea, que los dos se hacían cada una que pa' qué, pero es que era como, pero vosotros pensáis que estáis haciendo, es decir, calma, sí, o sea, una cosa es estrangular entre comillas al rival y otra cosa es mandarle contra el muro. Que lo a ver, yo vimos en aquí Spa y en Singapur, en aquella temporada, no sé si fue 7. 2017 o 2016, creo que No, 2017. 17. Sí, Porque en Racing Point estaba Hülkenberg en 2010. O sea, estaba en sí, Hülkenberg en perdón, Fórmula. perdón, sí. Yo lo que sí que quiero dejar claro es que se tiene que dejar competir, pero hasta un cierto límite. Tú puedes cerrar a un piloto para proteger tu posición. A día de hoy, este tipo de cosas son ultra sancionables. Vale. Tú puedes cerrar a un piloto para que no pase, lo puedo entender. Pero mandarlo contra el muro, no. Mm, Esto ya no. no, Esto ya sobra. Tú efectivamente. puedes darle la curva, ¿vale? Pero no puedes mandarlo contra el muro y sabiendo que Mm, siendo un circuito de circuito tan estrecho como este, efectivamente. que cualquier muro, cualquier cosa, Y, los y rayos. que, y que no hay tienes protecciones en todos los sitios. Es más, es un circuito que sobre todo es mucho guardarraíl. Pues un impacto fuerte puede ser muy grave. Y eso que estos coches, volvemos a lo de siempre, tenemos probablemente el deporte ahora mismo en casi todas sus categorías es el deporte más seguro que hay y en el futuro será aún más seguro. Eso no nos cabe ninguna duda. Pero llega un punto en el que también tienes que usar la cabeza, que al final sois personas que os podéis estar jugando unos puntos, pero que unos puntos no son la vida. Exactamente. Estaban peleando por, si no me falla la memoria, por la 10ª posición, por un Sí, punto. sí, Puede bueno, a lo ser. mejor creo que era la novena, porque creo que Ocon estaba en este momento noveno porque Hamilton había parado y había caído detrás. Pero no estoy completamente seguro. Pero vamos, que Ocon lo que estaba intentando era frenar lo suficiente a Hamilton para entrar en boxes, salir con neumáticos de seco y cuando Hamilton parara, aprovechar digamos, esa ventaja que había conseguido para salir delante y no verse, no sé si se entiende, pero vamos, no cogerle la posición, vamos, ganarle la posición a través de la estrategia, pero no Una de las, lo hizo bien. una de las cosas que me gustaría recalcar de la imagen es Sí, que al ser una acción pasada, nos podemos dar cuenta, justo hay una línea
la línea amarilla que divide el carril del pit lane a la pista, el momento donde fue estrangulado Hamilton fue justo justo en ese vértice de la curva, y si Sí. nos fijamos, hay una línea divisoria que es una marca de neumático que dejó el propio Hamilton en ese tramo. Muchas personas se pensaron que fue aquí, y fue antes, fue una acción mucho antes en ese aspecto. Muchos pensaban que fue aquí, en la plena curva, como Hamilton hizo hace unos años. Pues mira, yo creo que fue con Maldonado en 2011, pero fue atrás, justo en la salida del pit lane. Una acción muy peligrosa porque daros la situación de que a lo mejor sale alguien de cambiar neumáticos y se encuentra eso. Claro, es una situación de mucho riesgo, porque ya no podía haber sido incluso un accidente doble, podía haber sido un accidente triple, si se diera la casualidad de que saliera alguien de boxes. Y eso también la FIA debería de ser consciente de ello. Sí, sí, yo creo que debería de hacerse hincapié, sobre todo en esto. Y bueno, por lo demás, pues bueno, en la carrera en seco ya más avanzando ya lo que viene siendo, pues lo que hemos comentado en cabeza de carrera. Checo tuvo problemas de graining, entonces se dedicó a gestionar. Carlos Sainz no le podía pasar y ni Verstappen se podía pasar a nadie, ni Leclerc. Por detrás, Russell fue el quinto, hizo una carrera sólida, como viene siendo habitual en él, sin errores, perfecta, aguantando. Norris, que estaba bastante rápido en este Gran Premio, no consiguió, intentó hacer una segunda parada porque tenía el hueco, para intentar recortar mucho tiempo y en las últimas vueltas llegar a la altura de Russell y adelantarle por diferencia de neumáticos, pero no lo consiguió. Y el séptimo fue Fernando Alonso, que ha sido también duramente criticado porque durante una parte de la carrera, como iban con neumáticos medios, porque cuando se reanudó se esperaban hacer menos vueltas de las que se hicieron, tuvieron que cuidar los neumáticos en Alpine. Y entonces durante 15 vueltas se dedicó a hacer un ritmo como han calificado desde Mercedes de Fórmula 2. Es que, eh, perdonadme que me ría, pero es que Fernando Alonso se ha vuelto a reír de todo el mundo. Es espectacular cómo supo gestionar esos neumáticos y en una sola vuelta consiguió sacar 2,5 segundos a Hamilton, cuando todo el mundo pensaba que había un problema en ese coche. Es que no había visto esto nunca. De pensar de que había un problema en el coche, todos, el Alpine ha vuelto a fallar, el A522 ha vuelto a fallar otra vez, no puede ser. Y de golpe y porrazo, magia, y saca 2,5 segundos de distancia contra Hamilton y encima sacó la vuelta rápida de la carrera. Eh, ¿qué queréis que os diga? Es que Fernando Alonso tiene estas cosas. ¿Puede ser criticable? Sí, puede ser crítico. Pero Fernando Alonso contestó de una manera que para mí es una manera que nunca había visto contestar a Fernando Alonso. Y no es mi problema. Que tiene toda la razón del mundo. No fue su problema. Que Hamilton no pudiera adelantar a Fernando Alonso o tuviera el talento necesario para adelantar a Fernando en Mónaco. No es su problema. No consiguió adelantarlo con un Mercedes, con neumáticos nuevos, con 15 vueltas de diferencia en Hungría, pues en Mónaco no lo veo. No es su problema. Con lo cual Fernando Alonso volvió a ser soberbio. Sí, Chapo. Es que sin más. Se volvió a reír de todo el mundo. efectivamente. Es un... Sí, sí, o sea, gestionó, hizo lo que quiso, fue duramente criticado. Hamilton pidió parar otra vez en boxes para intentar adelantarle con neumáticos más nuevos. Obviamente, como Alonso, si hubiera parado, hubiera salido último, porque Alonso tenía todo el tren detrás suya, es decir, que estaba gestionando y sabía lo que estaba haciendo. Y cuando le dieron permiso para tirar, que fueron las últimas 15 vueltas, él tiró para intentar también abrir hueco para Ocon porque recibió la sanción de 5 segundos. Que finalmente... Sí, perdona, Pablo. Puedo entender que realmente hayan equipos que digan, está ralentizando mucho el ritmo. Hay una foto que se filtró por Twitter Ujú. que era medio circuito vacío Sí, y los dos grupos en un extremo del circuito. Puedo entender que el ritmo fuera un poco lento. Lo puedo entender, pero Mónaco es así. sí. Mónaco tiene este tipo de... Es un circuito muy estrecho, muy corto, y cuando realmente alguien hace una parada en boxes es crucial, porque aunque sean 20 y pocos segundos de pit stop, para un Fórmula 1 para este tipo de circuitos
20 segundos se multiplica por un minuto. Y Mónaco es un circuito perfecto para hacer un undercut. Te puede salir bien o te puede salir muy mal. Y entiendo la situación de Fernando Alonso de ralentizar tanto, pero claro, Fernando tiene la capacidad de exprimir tanto un coche y exprimir tanto unos neumáticos súper gastados que ahí está la diferencia de por qué retuvo tanto el ritmo. Porque sabía que si tenía que parar, caería al último puesto. Lo sabía, era consciente de ello. Con lo cual, ralentizó la marcha, gestionó unos neumáticos que quedaron prácticamente en las lonas, a los que igual les pasó los de Checo, que quedaron prácticamente en las lonas. Y claro, ves a Fernando gestionando esa goma y de golpe y porrazo, cambio de ritmo. Y ahí es donde muchos han criticado a Fernando Sí, por incluso llamarlo conducción temeraria, por efectivamente. ralentizar, porque algunos se pensaban que iba a llegar cabeza de carrera y va a tener que doblar a todo el mundo. Mm. Tampoco creo que es eso, no es pasarse. Y si hubieran llegado, él podía haber seguido haciendo eso. Sí, sí. Nadie, no tienes una velocidad mínima en la que ir. Tú puedes ¿No? tener una estrategia ahora. Si vas lento, normalmente te adelantan. Pero claro, Mónaco no sirve. O sea, el DRS ya vimos que sirve Es el de DRS entre poco y nada. Por no decirte nulo, entre nada y nada. Porque no sirve para casi. O sea, es pero que es que ¿qué te para mí hace ganar una décima por vuelta? ni eso. Ah, no, es una recta corta. Donde se podía usar. Y bueno, pues esa fue la situación. Después tiró, se fueron a distanciar, pero a Mercedes también le dijeron que retuviera a Ocon para que perdiera los puntos por la sanción de 5 segundos. Eso ha sido algo que ha salido recientemente, también se ha filtrado la radio por Twitter. No sé si lo has visto, Pablo, tú. No, no he sido avisado de este momento, no lo he escuchado. Pues le piden a Hamilton que vaya un poco más lento porque a Ocon le pueden sancionar y así, perdón, porque a Ocon podría perder los puntos por la sanción de 5 segundos. Así lo hace y Ocon cae de los puntos, que era noveno, pues pasa a ser un décimo, duodécimo, no recuerdo exactamente ya dónde quedó. Pero vamos, le adelantan en este caso el décimo que en ese momento era Bottas, pasa a ser noveno y Sebastián Vettel que volvió a sumar un puntito. Realmente con un Y coche que es una tortuga, es una sí, tartana de color verde, consiguió puntuar con ese coche. Con lo cual, pero Vettel un fin de semana muy bueno. nos dejó tres adelantamientos en lluvia que no sé si los has visto, absolutamente preciosos. O sea, como yo Muy dije, bonito y demostrando los 4 títulos mundiales que tiene, ¿no? eso es. Que muchos han sido criticados, en los cuales yo los he criticado y los sigo criticando, me muestro aquí públicamente. Pero Ujú. es cierto que puedes tener 4 títulos mundiales, pero el talento nunca lo vas a Eso. perder. Y vimos unos adelantamientos de primera clase, de bandera, fueron espectaculares, Mm, de otro nivel. eso es. Sí. Y bueno, pues un poco eso fue el resumen, más o menos. Obviamente, después tuvimos el podio, en el que tuvimos un momento interesante que no nos meteremos mucho porque ya se ha anunciado la renovación de Sergio Pérez. Pero se filtraron esas declaraciones de... Está ahí Checo andando hacia el podio, se cruza con Horner y le dice, creo que firmé demasiado pronto. Y fue la manera en la que nos enteramos todos de que habían firmado el contrato porque se ha hecho oficial y se ha dicho en los comunicados de prensa de Red Bull que la firma se hizo antes del Gran Premio. Quería hacerte una pregunta muy, muy breve. ¿Ves correcta la renovación de Checo en Red Bull? Yo la veo más que correcta. Su final de 2021 fue bueno, a más allá de Abu Dhabi fue bueno y ha empezado esta temporada muy fuerte. Las cosas como Eh, son. No sé, casi seguro que Checo hace una grandísima temporada. Veremos si pueden luchar por el Mundial. Horner ya ha dicho que pueden luchar a ambos pilotos por el Mundial. Pero veremos ahora porque al final cabo Verstappen tiene una distancia de 15 puntos. Veremos cómo la maneja a partir de ahora. Verstappen es un piloto como Checo que rara vez tiene un mal resultado. No nos olvidemos que simplemente vamos a echar a 2021 atrás. En 2021, si no abandonó, su único resultado fuera del podio fue el noveno puesto de Hungría, porque le impactó botas y le dejó el coche bastante tocado. Pero desde entonces, o ha abandonado o ha acabado en el podio. El otro día fue su única carrera acabada de este 2022 en la que no ganó, pero es que estaba tercero en el podio, es decir,
la suma de puntos de Verstappen es increíble. Yo creo que es la mejor temporada que hemos visto de Verstappen. Y sobre todo la temporada donde hemos visto un cambio de mentalidad y un cambio de pilotaje drástico. Sí. Eh, Fue una temporada 2020 correcta, a la que tenía un coche para ganar. Verstappen fue prácticamente imbatible. Y en este 2022, Checo Pérez es el único piloto que ha estado en Red Bull, junto personalmente con Ricciardo, que Eso ha sido es. el único que ha conseguido eh, pelear e incluso ser superior en según qué tipo de grandes premios, como ha sido en este Gran Premio de Mónaco. Te iba a decir justo eso, que fue también Daniel Ricciardo, que hemos visto algún comentarista en televisión que ha dicho, "Oh, es que Checo es el único piloto". No, también estuvo Ricciardo y Ricciardo superó en diversas ocasiones a Verstappen. No es por desmerecer el hito que y el trabajo que está haciendo Checo, ni mucho menos, sino para simplemente poner en situación. Otros pilotos no lo han conseguido, pero en este caso Ricciardo también lo consiguió. Que ahora Ricciardo está sufriendo muchísimo en McLaren y ya veremos su futuro, pero las cosas son así. Y bueno, Yo un lo veo, poco... Sí, perdón. yo veo negro el futuro de Sí. Ricciardo en McLaren y me atrevería a decirte hasta en la Fórmula 1. Yo creo que tenemos que hacer un episodio un poco de Silly Season, de, Sí, de- de situación de fichajes, porque bueno, ahora Checo ya se ha hecho oficial y está claro dónde va a ir. Hasta incluso hubo rumores de que Alonso Red Bull, un poco desde Twitter, porque realmente no había fundamento real que lo sustentara, pero ya digamos que los 6 asientos de los equipos grandes, salvo retirada sorpresa a lo mejor de Hamilton o alguna cosa extraña, esos 6 asientos están cubiertos. Ahora queda el resto de la parrilla. Y sobre todo porque Checo le ha cerrado la puerta a Gasly. Con el movimiento de renovación que le ha hecho Red Bull. Gasly ya a Red Bull no va por lo menos hasta 2025. no. Y Gasly no va a subir no va a subir a no creo. simplemente porque no tiene el talento suficiente para estar arriba Mm, y sobre todo el nivel de exigencia que pide Red Bull. Para estar en Red Bull te exigen más de la cuenta, igual sí, que están en Ferrari. Un piloto que está en la escudería Ferrari se puede catalogar como uno de los mejores de la historia, porque Ferrari exige algo más que todos los demás equipos. Exige ser el mejor para poder llevar a Ferrari a lo más alto o a lo más, vamos a decir, lo más cerca de las primeras posiciones que te pueda permitir ese coche. Y un ejemplo es la foto, en la misma foto, el muchacho que está sujetando ese trofeo de segundo que no quiere volver a ser segundo. Y estamos hablando de Carlos Sainz, sí, ¿no? Carlos Sainz es un piloto que quiere ganar. Y sí. veis esa foto, veis a Red Bull todos felices. Y luego vemos a Carlos que parece como decepcionado, enfadado, porque Sí, sabía que podía ganar. Y Carlos quiere ganar. sí, Con lo cual, efectivamente. hay que tener ambición por ganar. Gasly no lo tuvo en su época, primero por la presión y al ser muy joven, pero en este caso, para estar en Red Bull necesitas más. Y para estar en Ferrari todavía aún más. Y yo creo que también esa actitud es la que busca un equipo. Más allá de que puedas, a lo mejor en este caso, superar a tu compañero de equipo o no, Sí, sobre todo si es un gran talento, buscan esa actitud, que seas un inconformista, porque al final saben que vas a querer mejorar de manera constante. totalmente. Es que, ¿por qué hago mucho hincapié con Carlos? Porque leí unas declaraciones que yo ya sabía, bueno, unas declaraciones, un rumor, muy rumor, que yo ya sabía que era falso, de que había alguna posibilidad de que Gasly fuera el sustituto de Carlos Sainz en Ferrari. No, no, no va a ser así. Porque es lo que he comentado, necesitas más. Y Gasly no lo tiene. Ya. No, no, yo coincido contigo en ese aspecto. Y bueno, ya el último fue Verstappen, que no estaba del todo contento, pero sabe que de un mal fin de semana, porque no tuvo un fin de semana muy bueno en general, sacó partido de la situación y se va con un tercer puesto, que son puntos que suma con un Leclerc detrás, al que le suma otros 3 puntos, en una situación en la que el sábado
estaba perdiendo 13 puntos, es decir, y Leclerc pasaba a ser, entre comillas, líder virtual. Así que yo creo que se puede ir contento y que al final es esto, un campeonato es largo y hay que aprovechar todos los puntos y sumarlos. Pobre, pobre Leclerc. Pobre Leclerc. Y Madre bueno, de Dios. Le pasa todo. ya por último, pues eso, felicitar a Checo por su victoria, obviamente, que lo celebró mucho con el equipo y que se lo pasaron muy bien. Las imágenes hemos visto de Red Bull que han subido a redes sociales, todo el equipo vitoreándolo. Ahora se entienden muchas cosas, que están obviamente muy contentos con él y esto fue la guinda del pastel a la semana de firmas la renovación del contrato y ganas el Gran Premio de Mónaco. Vamos, tu equipo sabe que ha tomado la decisión adecuada poniéndote 2 años más en el contrato. Y él sabe que es la oportunidad de su vida. Así es, muy contento por Checo. Nunca dudé de su talento, nunca. Cuando estuvo ese año en McLaren, Mm. sabíamos que era un piloto rápido, pero era un piloto muy inseguro. Cometía muchos errores, a veces era incluso peligroso, pero nunca dudé de su talento. Cuando aterrizó en Force India, nos dimos cuenta de que es un piloto rápido y que nos dimos cuenta sobre todo que es un piloto constante. No suele cometer fallos desde que aterrizó en Force India en 2014. Un gestionador de neumáticos espectacular, un gestionador de carrera espectacular, y en este tipo de situaciones se parece mucho a Fernando Alonso. Mm. Con lo cual, tener estas dos, vamos a decir, facetas, Sí, es muy te da a entender importante. de que es un piloto completo. Sí. Fallan cosas, Mm. obviamente, Efectivamente. pero Checo tiene muchas cosas, muchos plus que otros pilotos no Mm. tienen. Y vamos, contentísimo por Checo, pues no solamente por la victoria, sino por la renovación en Red Bull y que se haya ganado a pulso, como se ganó en 2021, su renovación en el contrato. Eso es. Así que chapó por Checo. Yo no comparto tus palabras. Sí es cierto que yo durante un momento tuve dudas, pero no fue precisamente cuando McLaren. Yo tuve dudas en el 2020. Perdón, 2020 no, 2019. Que se me presentaron dudas y un poco al principio de 2020 porque pensaba que no le estaban sacando el partido al Mercedes Rosa, que en aquel momento tenía Racing Point. Porque decías, jope, Checo siempre hemos dicho tiene mucho talento, con coches inferiores ha hecho mucho y sin embargo no está haciendo lo que esperábamos todos con este coche. Y después, o sea, yo creo que fue eso. Las primeras carreras no salieron, simplemente no salieron. Y ya después el resto del campeonato fue, pues eso, lo que fue. Ahí se me disiparon las dudas totalmente. Pero hubo un momento que tuve dudas por esos años que no fueron buenos. 2019 no fue bueno para Racing Point, pero sobre todo 2020, ese comienzo de año que fue como. Me faltaba algo. Pero ya rápidamente te vas dando cuenta del talento. Es cierto que dije, uff, Red Bull es un reto muy duro. Espero que esté capacitado y para mí ha superado las expectativas, pero muchísimo, porque al principio decía, hay que tener cuidado porque al final Verstappen es una persona, yo creo que es un piloto que te puede comer moralmente. Tienes que tener mucha fortaleza mental para olvidarte de que él está ahí y tú centrarte en tu trabajo, que yo creo que es lo que no han hecho los otros, sino que se han ido a comparar y eso es lo que no puedes hacer. Totalmente. Así que, pues eso, pues bueno, nuestra más enhorabuena a Checo por la victoria y por la renovación. Y bueno, pues con esto yo creo que podemos concluir este pequeño episodio. Esperamos que os haya gustado y nos vemos en el próximo episodio que ya hablaremos de más cosillas en detenimiento, no solo de la carrera. Y esperemos que os guste este nuevo método. Un saludo.